En este encuentro empresarial argentino-español escuchamos a continuación la palabra del señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y todas. Gracias a quienes vienen de allí de España a visitarnos, a los miembros del gabinete, a los empresarios. Y muchas gracias, Pedro, de corazón. Pocas veces uno tiene la suerte o la dicha de encontrarse con alguien que piensa tan parecido a uno, a tantos kilómetros de distancia, y eso es lo que me pasa con Pedro. Que tenemos una mirada del mundo tan parecida y tenemos una vocación de cambiar el mundo en el mismo sentido, y padecemos el presente del mismo modo. Siempre me acuerdo que cuando la pandemia empezó y lo llamé en aquella ocasión a Pedro, Pedro me dijo una frase que repito una y otra vez, invocando tu autoría para que no haya derechos de autor en pugna, que decía: hoy estamos en presencia de un virus muy perverso que si te saca 1 metro de ventaja te cuesta mucho alcanzarlo. Y a mí esa frase me quedó muy grabada, muy grabada. Y fue una enorme enseñanza que repetí una y otra vez en los micrófonos de Argentina para que todos tomemos noción de lo que nos empezaba o el momento que empezábamos a enfrentar, que era el momento de la pandemia. Para ventaja nuestra, vimos muy de cerca lo que le pasó a Europa, vimos cómo cada país y cada gobierno europeo actuó, y eso nos sirvió a nosotros de ejemplo para poder enfrentar algo tan nocivo, tan perverso, repito, como la pandemia. Ahora bien, con Pedro siempre hemos hablado de la necesidad de pensar en el día después de la pandemia y en el mientras tanto cómo combatirla, cómo enfrentarla. A veces con medidas muy poco entendibles en manos o dispuestas de gobiernos progresistas, medidas que son restrictivas de la posibilidad de deambular por las calles, de disfrutar del espacio público, de disfrutar de los encuentros sociales, algo que para un gobierno progresista o peronista en mi caso no se condice con nuestra lógica, porque nosotros somos la expresión exactamente de lo contrario. Nosotros somos los que llegamos al mundo de la política para promover la libertad, la igualdad, vivir en la diversidad, y sin embargo tuvimos que tomar decisiones que ni siquiera eran como entendibles desde la lógica nuestra, por lo que ideológicamente somos. Pero lo hicimos, como bien dijo Pedro, pensando en nuestra gente, pensando en la salud de los nuestros, pensando en que lo primero que teníamos que preservar era la vida de los argentinos. Y cuando nos decían en aquel momento, bueno, igual esto va a pasar, no cierren, que la economía siga funcionando, que va a haber una suerte de inmunización de rebaño, que va a sacrificar a mucha gente, pero después todo va a seguir normal, nosotros decíamos, no queremos que nadie se contagie, que nadie sea parte de ese rebaño ante lo desconocido que suponía la pandemia. Y créeme, Pedro, que 1 año y medio después, con todo el dolor que supone cargar muertos y contagiados, creo que hicimos lo correcto, Y creo que también estamos haciendo lo correcto ahora cuando le reclamamos al mundo esto que yo llamo la socialización global de la vacuna. Que todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo tengan la posibilidad de acceder a la vacuna, porque está visto, lo está viendo Europa, lo ve Argentina, está visto que la vacuna definitivamente frena el daño de la pandemia, definitivamente lo frena. Frena muertes y hace más llevaderos los contagios. Y por lo tanto, cuanto más podamos acelerar en ese sentido, mejor va a ser. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo, desde que la pandemia se inició, está siempre en nuestras charlas con Pedro, a ver de qué manera Europa y América Latina, y Argentina en particular, y España en particular, podemos trabajar juntos para conseguir esa inmunidad que necesita nuestro pueblo a través de las vacunas. Y es claro que es un momento difícil, está claro que es un momento difícil.
Pero el momento también nos muestra, y no lo digo por Europa, porque la verdad es que el 50% de las vacunas que produjo Europa las puso en el sistema COVAX para que se distribuyan en el mundo. Pero la historia demuestra que el 90% de las vacunas está en manos del 10% de los países. Y eso habla de la injusticia que estamos viviendo. Porque además ni siquiera estamos reclamando que nos la regalen, estamos pidiendo que nos las vendan. Ni siquiera eso. Y ese es un tema que está siempre presente en nuestras conversaciones, y ustedes dirán por qué me hablan de la pandemia si acá somos empresarios, porque que nosotros podamos superar la pandemia cuanto antes habla de la posibilidad de desarrollar mucho mejor la vida de cada uno de nuestros habitantes, de nuestros pueblos, y también el desarrollo de los negocios, definitivamente. España y Argentina tienen un lazo que es indisoluble. Y quiero decirle a los españoles y quiero decirle a los argentinos, aprovechen el momento porque tienen dos presidentes que pensamos lo mismo. Es una oportunidad única, única, única para entendernos y para poder avanzar, única. Y yo disfruto de eso, créanmelo, lo disfruto porque veo que tenemos todas las posibilidades de que las empresas españolas sigan invirtiendo, creciendo, generando trabajo, y que las empresas argentinas sigan vendiendo sus gambas y sus gambones, como has dicho. No quisiera creer que las paellas valencianas que como tienen gambones argentinos, porque me confundiría mucho, pero me alegra mucho que eso pase y me alegra mucho que Globant esté invirtiendo como lo está haciendo en España, y celebro mucho la presencia de Telefónica, la presencia de tantas empresas argentinas, de Indra. No se debe acordar el amigo de Indra, pero creo que uno de los primeros que firmó un contrato con Indra fui yo, con el Grupo Banco Provincia. Ustedes nos suministraron el sistema informático para la aseguradora de riesgo del trabajo. Así que yo celebro enormemente que estemos viviendo este día. Y quisiera que este día sea el comienzo de un tiempo donde hagamos aún más sólidos los vínculos entre Argentina y España, que son muy sólidos naturalmente. Como dijo Daniel, el Funes de Rioja de él explica todo y mi Fernández explica el resto, por si alguien no lo entendió. Por lo tanto, nosotros tenemos todas las condiciones dadas para que España y Argentina mancomunen esfuerzos y aprovechen oportunidades de ambos lados del Atlántico. Y también me acusan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. Y esa unión que tenemos que lograr entre la Unión Europea y América Latina hay que lograrla y hay que seguir trabajando y hay que seguir haciéndolo para que podamos tejer un eje de mayor desarrollo para ambos lugares, teniendo en cuenta de que somos distintos, que tenemos muchos desequilibrios y hay que atender a esos desequilibrios. Pero que es necesario, es una oportunidad única que tenemos de poder materializar ese objetivo. Yo quiero particularmente darle las gracias al Gobierno de España y particularmente a mi querido amigo Pedro, porque todas las veces que lo requerí su ayuda para enfrentar momentos muy álgidos que tuvimos que enfrentar cuando asumimos el gobierno, tanto con los acreedores privados, como con el Fondo Internacional, como con el Club de París,
siempre estuvo del lado nuestro acompañándonos y entendiendo y atendiendo nuestros reclamos. Y en la última cumbre iberoamericana dejamos planteada una preocupación que tenemos, que tiene que ver no solamente con el modo como se distribuyen esos derechos especiales de giro, porque a veces a nosotros los países de renta media nos pasa un poco lo que les pasa a los hermanos del medio, ¿no? A los hermanos mayores se les exige mucho y a los hermanos menores se les permite todo. Y los del medio estamos como en un limbo donde vamos creciendo sin que nos presten la adecuada atención. Pero esos países de renta media, los hermanos del medio, muchos piensan que son países en desarrollo con una riqueza enorme. Y muchos vemos que cada vez nos acercamos más a la pobreza que a la riqueza. Y en esos países de renta media, que le cuesta entender al mundo por qué debe prestar la atención a la hora de distribuir derechos especiales de giro, se está concentrando el 63% de la pobreza. Y eso explica por qué deben prestar la atención a esos países. Porque una de las cosas que nos ha dejado en claro la pandemia es que la economía tal como la conocimos no fue la mejor versión. Era una economía que concentraba el ingreso en muy pocos y distribuía pobreza en millones. Y frente a un ser imperceptible, que era un virus, todo se derrumbó sin distinguir a ricos y a pobres. Todo se derrumbó. Por lo tanto, el desafío que tenemos por delante, y son de las cosas que hablamos como jóvenes con nuestros sueños, con Pedro, es la de construir una comunidad más igualitaria, una sociedad global más igualitaria, donde todo se distribuya de mejor modo y donde todos tengan acceso a lo elemental o lo esencial para poder vivir. Y eso podemos hacerlo. Está en nosotros, porque somos nosotros los que estamos gobernando. Está en nosotros tomar esa decisión. La verdad es que en ese debate también tenemos que aprovecharlo para discutir los problemas ambientales que el mundo tiene. Ya hemos visto, con el correr del tiempo, que para que la industria crezca no es posible que el mundo y el medio ambiente y el ambiente se destruyan. No es posible. No es posible. Y ya hemos visto que si las sociedades tienden a concentrarse en urbes, nosotros necesitamos darle a esas urbes otras condiciones de vida, que no se caractericen esas ciudades por una suerte de carpa de smog que respiramos permanentemente, por esos automóviles que queman combustibles fósiles y porque la basura es maltratada y por todos los dilemas a los que este presente nos enfrenta. Después de tanto daño y tanta herida, tenemos la posibilidad de hacer un mundo mejor. Y nunca debemos resignarnos a vivir en este mundo. Porque siempre existe la posibilidad de hacer algo mejor. Y cuando encontremos la oportunidad de hacer algo mejor, no nos conformemos, porque ahí también vamos a tener la posibilidad de hacer algo mejor. Y cuando encontremos lo mejor de lo mejor, no nos resignemos, porque podemos hacer algo mejor. La pandemia fue un llamado de atención para todos. Se ha llevado muchas vidas. Ha destruido economías, ha terminado con el trabajo y el empleo de muchos, ha tirado a la marginalidad a un número muy importante de habitantes de la Tierra. Nadie puede estar conforme con este presente. Hagamos lo que tengamos que hacer para que las cosas cambien. Pedro, esta es tu casa. Esta es la casa de todos ustedes. Bienvenidos a la Argentina. Y hagamos más sólido nuestro vínculo. Es el deber que tenemos. Muchas gracias. Hasta aquí reunión de trabajo con empresarios argentinos y españoles. Agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado.